Dice así el Santo Evangelio. Y les digo, estas son las palabras que hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Oh Cristo. Aleluya. Paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hoy teníamos dos alternativas para este día. Podríamos estar predicando en este día sobre una de las lecturas que correspondería, que sería la de la oración sacerdotal de Jesús según San Juan. Esta oración Jesús pide por la unidad y que ellos sean uno como Dios, el Padre y Él eran uno. En ese gran discurso que aparece en Juan de despedida, que son como 4 capítulos, desde el capítulo 13 hacia adelante, antes de su arresto. En el día de hoy estamos escogiendo otra lectura, que es la de Ascensión, la del domingo, celebración del domingo de la Ascensión. La celebración de la Ascensión está tomada del libro de los Hechos, la primera lectura que leyó José para nosotros hoy. En esa nos vamos a concentrar para el día de hoy, porque hace unas cuantas semanas atrás estuvimos hablando de la resurrección sobre el pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, con los caminantes de Maús, y cómo Jesús les abre el entendimiento, les explica las Escrituras y cómo esas Escrituras se cumplen en Él, en su muerte, en su resurrección al tercer día, y cómo ellos deben ser entonces los proclamadores del arrepentimiento, del perdón de los pecados, ser los testigos de las bienaventuranzas del reino de Dios. Y eso en sí pues es lo que Lucas se aplica también a nosotros. Y en el día de la Ascensión pues entonces vemos cómo la Ascensión está relacionada en los credos de la Iglesia, o está recogida en los credos de la Iglesia, tanto en el Niceno como en el credo apostólico. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, del Niceno, escuchamos esta frase: confesando a Jesucristo, nosotros decimos en voz alta que por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo en gloria
vendrá en gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Recuerdan eso del Niceno, verdad? Cuando se lee, casi siempre usamos el apostólico, que es más cortito, pero tiene una frase similar a esta, ¿verdad? Esa parte que dice subió al cielo es la parte que puede traducirse al español como ascendió al cielo. Entonces, hoy que estamos hablando de la ascensión de Jesús, ¿verdad? Lo que quiere decir es que fue levantado, fue elevado, fue subido a una posición alta en donde todos lo pueden ver. Se destaca, se distingue, es notoria esa posición. Y entonces es la posición del Hijo de Dios. Es interesante, ¿verdad? Como vamos a ver cómo aunque sube al cielo, todavía está con nosotros. Y aunque sube al cielo y ellos se quedan mirando al cielo, hay una instrucción de que no se queden mirando al cielo. Es interesante eso, vamos a ir un poquito más adelante con ello, ¿verdad? Subiendo, siendo llevado, siendo elevado al cielo, después de su muerte y de su resurrección, es visto como una manifestación, otra manifestación de las muchas epifanías o manifestaciones de Dios que se realizan o que se describen en los evangelios y relacionadas con Jesús también en el caso de los evangelios. O Dios se manifiesta en Jesús o con Jesús, o por Jesús. En el Evangelio, según Lucas, podemos leer ejemplos de una epifanía del nacimiento y de los cielos o de la luz o de las nubes, ¿verdad? Como se narra en la ascensión, ¿verdad? En este caso, en Lucas vemos cómo se escucha, por ejemplo, a un ángel proclamarle a aquellos pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un Cristo, es el Cristo, el Señor. Entonces aquellos pastores en la noche del nacimiento de Jesús vieron a los cielos, a ángeles cantando gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Entonces esta visión, esta epifanía, ellos pueden escuchar esa voz de Dios, y pueden ver la manifestación de Dios en los cielos, y esos ángeles ante el nacimiento de Jesús proclamando gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra. Entonces, a la luz de esa epifanía, comparada con esta epifanía, la paz en la tierra estaría proclamada o predicada en ese Jesús que ha muerto y que ha resucitado. Y nosotros siendo testigos de ese Jesús y del reino de los cielos y de llamar a la gente a volverse a Dios, a recibir el perdón de Dios, a recibir el poder reconciliador de Dios, el poder sanador de Dios, entonces disfrutamos de esa paz para la tierra que los ángeles ya estaban anunciando en el nacimiento, ¿verdad? Entonces la ascensión se convierte en esa epifanía que va a confirmarle eso a los discípulos. Esa paz a la tierra ya está entre vosotros por cuanto ya se ha anunciado la salvación, la redención en la muerte y en la resurrección. Y ahora ellos deben ser testigos de esa paz que ya empieza a respirarse entre nosotros. ¿Cómo? Proclamando y compartiendo la bienaventuranza de ese reino de Dios y la obra redentora de Cristo Jesús entre nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? O hasta lo último de la tierra, como se proclamaría en Lucas. El bautismo también fue un lugar en donde se manifestó una epifanía, en el bautismo de Jesús.
se escuchó la voz de los cielos, el Espíritu descendiendo en forma de paloma y posándose sobre Jesús. Mientras se escuchaba la voz de Dios desde los cielos decir: este es mi Hijo amado, mi elegido, a quien tengo complacencia. ¿Recuerdan esas palabras del bautismo? Pues ahora nosotros como bautizados podemos celebrar la ascensión con las mismas palabras que Jesús le está diciendo a los discípulos en Lucas cuando se despide de ellos, y también en la ascensión. Ustedes pueden ser testigos. Nosotros entonces, como bautizados, como hijos adoptados de Dios, ¿verdad?, podemos ser testigos, ¿verdad? Recibiendo también nosotros la promesa del Espíritu. El Pentecostés se va a celebrar la semana que viene, ¿verdad? Y ya está siendo anunciada en la ascensión y en el Evangelio de hoy también, ¿verdad? Y como ahora, en vez de esa voz del cielo que nos decía: este es mi Hijo amado, nosotros vivir en la confianza de esa gracia de Dios que nos hace sus hijos, y en la comunión del Espíritu Santo podemos ser voz de Dios en medio de esta tierra, y podemos llevar esa paz siendo testigos de Cristo Jesús. La transfiguración pudiera ser otra epifanía, y es la última que voy a mencionar, ¿verdad? Como manifestación de Dios, en donde podemos ver el resplandor y la nube y la voz proclamada desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, a él oí. Tenían todas las escrituras, y en el Evangelio que acabamos de leer era necesario que se cumpliese la ley y los profetas en Jesús, ¿verdad? En su muerte y en su resurrección se cumple las escrituras y la intención de Dios de redimir, de reconciliar a la humanidad, de traer paz a la humanidad, ¿verdad? Entonces, oyendo esa voz de Dios, estamos en su presencia. En la ascensión se dice que sube, ¿verdad?, que se eleva al cielo, ¿verdad? Pero cada vez que nos reunimos alrededor de la palabra de Dios y del Evangelio de Cristo, Él está con nosotros. No hay entonces y podemos ser testigos de esa palabra y de esa presencia, ¿verdad?, en esa fe y esa gracia de Dios. Cuando nos reunimos alrededor de la palabra, es ese medio de gracia. Por eso es que nosotros hablamos que cuando se proclama la palabra o se predica la palabra, se está hablando, se está compartiendo la viva voz del Evangelio. El Evangelio, cuando se lee, ¿qué es lo que hace casi siempre? Cita palabras que Jesús le habría dicho a sus discípulos según los escritores, según la Escritura en los Evangelios, ¿verdad? Entonces, cuando se predica alrededor de esa palabra, no estamos tratando de, el pastor es el que, o la pastora, si es pastora, es la que predica, ¿verdad? O algún laico que esté predicando ese día, ¿verdad? Pero nosotros vamos a pensar y vivir la espiritualidad de cómo Dios nos habla a través del pastor, cómo Jesús está con nosotros a través de ese compartir de la palabra en la iglesia. No es que esté, yo soy nada más que un vaso, no, en ese sentido, y siempre, por eso es necesario venir aquí. Yo no sé, para mí, no que sea necesario, pero yo siempre tengo temor y temblor cuando vengo aquí, ¿verdad? Porque es una responsabilidad grande, ¿verdad?, proclamar, predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y si le damos ese sentido de escuchar la viva voz del Evangelio en la predicación, mucho más, ¿verdad? Debe uno ser responsable en cómo se prepara y cómo ora y cómo estudia para este momento como este
y al final de cuentas dejar a Dios que sea Dios y que Él haga su obra en medio nuestro, ¿verdad? Ahora bien, el relato de la ascensión debe llamarnos la atención por lo que les había predicho un ratito hacia atrás al principio, ¿verdad? Mientras Jesús subía al cielo, ¿qué es lo que pasa? Que a renglón, y ellos se quedaron mirándolo subiendo al cielo, ¿verdad? A renglón seguido se nos dice, según la Escritura, ¿verdad?, que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, pudieran ser ángeles, ¿verdad?, que le cuestionan a ellos, ¿verdad? Le dicen, ¿por qué os habéis quedado mirando a los cielos? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera como tal le habéis visto ir al cielo. Y vemos como en el credo nos habla, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y desde allí que ha de volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Ha de volver. Se fue, pero no podemos quedarnos mirando hacia allá, porque también que Él está con nosotros, aunque no le vemos, aunque no le podemos tocar como lo hicieron los discípulos. Jesús está en medio nuestro. Palabras como las de Mateo: he aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, ¿verdad? Nos afirman para tener esa fe y para continuar y sostenernos en esa fe. Entonces debe llamarnos nos sigue llamando también la atención el que no nos corresponde saber ni especular ni predecir el fin de los tiempos. Porque entonces, ante las situaciones que nos ocurren acá, aunque ya la paz de Dios está adelantada y podemos vivirla, empezar a vivirla entre nosotros, sabemos que enfrentamos tiempos a veces muy difíciles, de mucha crisis, o de violencia, o de guerra, como está viendo en estos momentos, otra vez en el Medio Oriente, de forma violenta, y desgarradora también, ¿verdad? Entonces, pues, que a veces tendemos a pensar: ay, mira, ocurrió la pandemia, ocurrieron terremotos, como dije algunos domingos atrás, ¿verdad? Ay, ahora, mira, nada más que nada menos que en la Tierra Santa hay cohetes disparándose, hay gente muriendo. Se acaba el tiempo. Ay, será el fin de los tiempos. Y nos desesperamos y nos entra, ¿verdad? Y mira, el Evangelio aquí hoy como que nos dice: mira, sí, Jesús ascendió a los cielos y sí vendrá a juzgar a los vivos y los muertos, pero no estén buscando pensar cuándo va a venir, cómo va a ser, a qué hora va a ser, o por qué no viene ahora, o por qué no. No nos corresponde a nosotros estar haciendo esos cálculos, sino dar testimonio de aquel que murió y que resucitó para darnos redención, de aquel que proclamó y encarnó el reino de los cielos, y que proclamó esa justicia y esa paz y nos hace a nosotros testigos. Y la iglesia entonces debe ser profética para denunciar el pecado y para denunciar el mal, y al mismo tiempo ser testigo de esa buena noticia, de ese Dios de amor, de ese Dios de bondad, de ese Dios de misericordia, y invitar a los demás a convivir con esa paz que nos da Dios en su amor, en su bondad, en su misericordia, ¿verdad? Y entonces, en momentos difíciles, en vez de estar buscando en los cielos, nosotros ser testigos de ese poder sanador. ¿Cómo? Con la promesa del Espíritu de Dios que también nos ha sido dada. Así que podemos escuchar la palabra, la viva voz del Evangelio, compartirla entre nosotros, estudiarla, escudriñarla, aprender cada día más, adquirir conciencia o conocimiento, como hizo Jesús cuando se le presentó a los discípulos en Emaús. ¿Qué hizo?
con los discípulos en ellos. Les abrió las Escrituras para que comprendieran las Escrituras y cómo esas Escrituras se cumplían en Él. Y que nosotros dijimos hace unas cuantas semanas hablando sobre esto, que cuál fue la reacción de los de Emaús. No ardía nuestro corazón mientras Él nos explicaba las Escrituras cuando iba caminando por nosotros, ¿verdad? Pues de esa misma manera, ¿verdad? En el día de hoy, ante los tiempos difíciles, nuestra respuesta debe ser cómo escuchar, buscar, no a Dios en los cielos, sino en la palabra que nos ha sido dada y que es medio de gracia por el cual sabemos que está con nosotros para consonarnos, para que comprendamos, para que adquiramos serenidad del Espíritu que nos ha prometido, que también está entre nosotros, ¿verdad? Y nos ayuda a entonces ser agentes de sanación, de consuelo y de paz a nuestro alrededor. Los tiempos son difíciles, pues entonces nosotros somos los testigos de Dios. Y en Cristo Jesús, así como Él dio su vida, damos nuestra vida para servir a los demás por esa paz de ese reino que ya se puede respirar entre nosotros. Así que debe estar puesta nuestra mirada en ser testigos, en vivir esa esperanza en acompañar a nuestros prójimos, a la niñez como queremos hacer ahora en el verano si podemos, ¿verdad? A la juventud, a los adultos, a velar, a cuidar, a prevenir, a atender con prioridades también, con prioridad a los que están en más riesgo, a acompañar a los que están en más vulnerabilidad, ¿verdad? Nuestro enfoque como iglesia en Cristo debe ser acompañar, debe ser orar, debe ser atender, debe ser apoyar, debe ser interceder espiritualmente por los miles de prójimos que todavía están enfrentando sus miedos, inseguridades, ansiedades, estrés, angustia. No quiere decir que nosotros también no los experimentemos, pero por eso mismo es que nos mantenemos alrededor de la palabra, alrededor de la mesa, alrededor de los medios de gracia, reafirmando ese bautismo y buscando esa comunión con Dios y con su Espíritu Santo, con Cristo, que nos ha prometido estar con nosotros todos los días. Y así, ¿verdad?, trabajar con la desesperación que a veces se apodera en nuestra sociedad. A veces las quejas, vemos la gente que ya está hastiada, que ya yo no voy a ponerme más mascarilla, y protestan y todo. Entonces, en los peligros, ¿verdad?, que eso ocurre, como nosotros entonces le acompañamos. Mira, cógelo con calma, ponte tu mascarilla, aunque estés molesto, pero todavía la situación no está tan segura como para ir, ¿verdad?, por ahí arriesgándote, ¿verdad?, en ese sentido, ¿verdad? Y aconsejar a la gente con nuestro mejor deseo de atenderlos, pero sobre todo buscando de esa sabiduría espiritual que tiene Dios dispuesta para con nosotros por su Espíritu Santo. Y entonces de esa manera caminar con las personas procurando que Dios se manifieste, haga su epifanía con ese compartir de la palabra que tendremos con ellos y de la esperanza en Cristo Jesús, y que esas puertas del reino estén abiertas para todos hasta el último rincón del mundo, y podamos entonces trabajar por una salud biopsicosocial y espiritual de nuestros prójimos. ¿Cómo pues la iglesia entonces no se levanta necesariamente a los cielos, sino se levanta para ser signo del Espíritu Santo? Se levanta para compartir la gracia en actividades, en ministerios de sanación, de resiliencia, de restauración, establecer grupos de apoyo, volver a escudriñar las Escrituras como quiere hacer
Iván, que ya tiene unos libros que consiguió para venir más temprano y empezar con Escuela Bíblica otra vez, ¿verdad? Los domingos, seguir reuniéndonos como los reunimos en los miércoles, en ese grupo de oración, ¿verdad? Formar quizás grupos de sanación o grupos de apoyo, como quisiéramos hacer con los niños ahora por lo menos durante una semana en el verano, ¿verdad? Colaborar en servicios que fomenten, que promulguen la estabilidad funcional, la estabilidad emocional que tanto necesitamos todos y nuestros prójimos alrededor, ¿verdad? ¿Cómo lograr esa unidad familiar, esa unidad o apoyo comunitario, esa responsabilidad que podamos compartir entre todos, colaborar entre todos y participar por una sociedad más segura espiritualmente, buscando de Dios, y con que eso continúe hasta el fin, el último rincón del mundo? Todo lo anterior sería una forma de proclamar y de dar testimonio de Cristo, como nos decía Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que llevó sobre sí nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras enfermedades, y que nos asiste, nos renueva y nos da esperanza en la resurrección, que ha sido el tema que hemos venido hilvanando, ¿verdad?, a través de toda la temporada, ¿verdad? Cuando en el nombre de Jesús nos levantamos a servir a nuestros prójimos, Jesús va con nosotros. Eso es lo que esperamos, que Jesús vaya con nosotros. Y una cosa que nos decía uno de los pastores que tuve, ¿verdad?, decía: antes que vayan a empezar cualquier cosa, ora y entrégate a Dios, ¿verdad?, porque no es tu poder ni son tus fuerzas, sino la del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y si como le diría el pastor Cruz en esta ocasión, el pastor que está en Texas, decía, si todavía lo escribe él cuando hace los emails o cuando dice: si hago algo bueno, o si para algo bueno sirvo, dice, pues gloria sea a Dios, gloria sea a Dios en ese sentido. Denle la gloria a Dios, pero dispónganse a ayudar, a facilitar, a compartir ese amor, esa solidaridad, esa justicia y paz de Cristo, paz del reino. En los rostros de nuestros prójimos podemos ver el rostro de Jesús, pero también nuestros prójimos pueden ver el rostro de Jesús en nosotros cuando trabajamos en humildad, en fe, sostenidos en esa gracia de Dios. Que así sea. Desde el interior de la comunidad de fe cristiana podemos dar a conocer, elevar la cruz, la resurrección, el Evangelio de Cristo, y hemos de proclamar, enseñar y compartir con el mundo. Desde la iglesia podemos movernos hacia el último rincón de la tierra, proclamando y dando testimonio de la generosidad, del desprendimiento, de la hospitalidad. Todo ello va contra la guerra y pues va a producir paz. Compartir el pan de la mesa, pero el pan para con quien tiene hambre también. Distribuir esas responsabilidades administrativas para alcanzar la provisión, suficiencia, la equidad, la paz para todos. Juntos, en la comunión del Espíritu Santo, se multiplican nuestras fuerzas y nuestros alcances llegan más lejos. Yo solo no lo puedo hacer, pero junto a ustedes podemos caminar más lejos, ¿verdad?, hasta Dios, donde Dios nos lleve. Compartiendo esos dones aumenta el potencial de una mejor mayordomía, de una mejor evangelización, de unos mejores servicios,
de una visión para una misión, de unos planes estratégicos. Eso fue lo que me enseñó hoy Luz Marí y Anita, las dos. Solamente con las miradas de ellas, aunque me hablaron también, me dijeron, pastor, cójalo con calma. Luz María ya me dice, pastor, no esté tan nervioso, porque me pone nerviosa, ¿verdad? Ay, la tiré al medio. No, pero me estoy tirando al medio yo también, en el sentido de que ellas me acaban de enseñar y me dicen, espérate, si no podemos hacer la actividad de los niñez que pensábamos para que fuera la primera semana de junio, porque ya queda poco tiempo como para planificar, pues mira, calma, no te estreses tanto. Vamos a pensar en julio. Quizás estemos hasta más seguros cuando llegue julio y la situación de la pandemia esté más controlada y a lo mejor podamos tener un poquito más de niños, ¿verdad? Nos da tiempo para planificar con calma, ¿verdad? Así que en ese sentido yo me tengo que aplicar lo que aquí estoy predicando, ¿verdad? Que si compartimos, ¿verdad?, el ministerio, las actividades, los eventos, si compartimos los dones del Espíritu entre todos, la tarea se va a hacer más liviana. El Espíritu de Dios nos va a hacer que comprendamos y tengamos mejor sabiduría. Y también nos va a dar la energía y la fuerza para poner en práctica aquellas acciones que lleven a la paz, que compartan el amor de Dios, que levanten personas, niños, jóvenes, ancianos, ¿verdad?, a una nueva vida al amparo de Dios. Vida nueva para nuestras familias y para la comunidad a la cual servimos. Que así sea y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús.